Bueno, pues buenas tardes a todos. Damos comienzo a este aula de pacientes y en el día de hoy vamos a abordar un poquito el avance en los tratamientos de diálisis y vamos a centrarnos también en las posibilidades de diálisis que tenemos en el domicilio. Mi nombre es Juan Carlos Quevedo Reina, trabajo como médico en el servicio de nefrología en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, y en concreto trabajo pues, en el área de diálisis en las terapias domiciliarias. El índice de presentación es el siguiente. Vamos un poquito inicialmente a abordar la definición e importancia de la enfermedad renal crónica. Posteriormente valoraremos las diferentes opciones de diálisis que tenemos y terminaremos hablando de las ventajas y beneficios que podemos encontrar con las terapias de diálisis en el domicilio. Así que sin más, definimos la enfermedad renal crónica como aquella alteración estructural o funcional de los riñones que persiste durante más de 3 meses. También sabemos que es una patología que afecta aproximadamente al 10% de la población adulta española y a más del 20% de los mayores de 60 años. Y un peligro que tenemos con esta entidad es que sabemos que esta incidencia está en aumento y que va a seguir aumentando en los próximos años. También tenemos la particularidad que es una enfermedad que denominamos muchas veces silenciosa porque no da la cara. Un paciente puede estar en una situación de enfermedad renal avanzada y no presentar demasiados síntomas que nos alerten sobre la progresión de nuestra propia enfermedad renal. Y por último, a nosotros siempre nos gusta matizar en este punto que cuando estamos en una enfermedad renal crónica tenemos que entender que se alteran la función de ambos riñones. Los factores de riesgo de enfermedad renal crónica y de progresión de enfermedad renal crónica son los que presentamos en la diapositiva. Comprende desde la diabetes, la hipertensión, algunos problemas cardíacos como la insuficiencia cardíaca, la obesidad, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, el uso del tabaco y la edad, en concreto tener más de 60 años. Abordando un poquito los estadios de enfermedad renal crónica, pues son los que tenemos en la diapositiva. Van a ser 5 estadios, del 1 al 5, el 1 los más leves y el estadio 5 los más graves. En estadio 1, en verde, son aquellos que siempre nos vamos a hablar siempre o de filtrado o de porcentaje de función renal, es aquel que es comprendido entre 100 y 90% de función renal. El estadio 2 es cuando ya baja hasta 60% de porcentaje de función renal y a partir del estadio 3 es cuando nos tenemos que empezar a preocupar porque ya tenemos una enfermedad renal crónica, digamos, más establecida en la que podemos empezar a tener, pues, alteraciones también clínicas como puede ser la anemia, enfermedad ósea, fatiga, inflamación, náuseas y vómitos a medida que vamos avanzando en la enfermedad renal. El estadio 3 se comprende entre un porcentaje de función renal de 60 a 30. Entramos en un estadio 4, que ya hablamos de una enfermedad renal crónica en este estadio 4 de avanzada de 30% al 15% y a partir del 15% ya entramos en un estadio final, un estadio 5 de enfermedad renal en la que tendremos que ir tomando las decisiones que iremos abordando a lo largo de la presentación. Y como les decía antes, cuando nosotros llegamos a nuestro estadio 4, pasamos a formar parte del grupo de pacientes con una enfermedad renal crónica avanzada, para los cuales existe una consulta específica en nuestro hospital, en el cual, pues aparte de empezar a darnos consejos sobre estilo de vida, sobre dieta, aparte también de ir ajustando la medicación para tratar de estar lo más estables posible y enlentecer lo más posible la progresión de la enfermedad renal hasta la llegada del estadio 5, este estadio es fundamental también porque iremos abordando las diferentes opciones que tenemos ahora de cara a futuro en lo referente a las opciones de diálisis, como veremos, y al trasplante. Y al final el modelo de estas decisiones de cara a la diálisis o trasplante se basa en una toma de decisiones compartida. Como ven en el diagrama de la izquierda, al final el paciente va a recibir primero una fase de determinación de valores, una fase informativa, y en esta fase informativa ya entra dentro del circuito del hospital, ¿no? Nosotros tenemos un adjunto de nefrología dedicado monográficamente a esta consulta, también tenemos una enfermería muy especializada que nos va a ayudar a esta toma de decisiones compartidas y junto con nuestras familias el paciente va a tener todos los elementos para tomar las decisiones con respecto a la modalidad de diálisis que considera mejor para él y por supuesto también para empezar a abordar
lo más importante, que es irnos preparando si llega el trasplante, ¿no? Y al final, como ven en la parte derecha de la diapositiva, pues esta unidad ERCA es un poquito esa unidad organizadora para entrar en este estadio 5 en las mejores condiciones posibles. Y finalmente llegamos al estadio 5. El estadio 5, al final nosotros somos el paciente, es el que ven un poquito en el centro de la diapositiva, nosotros empezamos ya a formar parte de un circuito entre las diferentes opciones de diálisis y el trasplante renal. Siempre que fuera posible y siempre que no exista contraindicación, está claro que la mejor opción y la opción a futuro debe ser llegar al trasplante renal, pero el objetivo con la diálisis es, pues evidentemente, mantener a esos pacientes que no puedan ser candidatos a trasplante en unas buenas condiciones y para aquellos que sí vayan a ser candidatos a trasplante, para que lleguen lo mejor posible al trasplante. Y vamos a empezar abordando ahora sí un poquito la diálisis, ¿no? ¿Cómo vamos a definir la diálisis? La diálisis va a ser aquel sistema que nos va a permitir eliminar del cuerpo las toxinas y el agua que el riñón ya no puede eliminar correctamente. Otro aspecto fundamental que nos gustaría destacar es que la diálisis ha avanzado mucho en los últimos años. Y siempre un criterio de elección a la hora de tomar la decisión de cara al tipo de diálisis o a la modalidad de diálisis es decidir si vamos a querer dializarnos o no en nuestras casas. De esta forma, tenemos fundamentalmente dos opciones de diálisis. Una es la hemodiálisis hospitalaria, que la abordaremos también más adelante, y otras son las terapias domiciliarias, que al final consiste en dializarse en casa. Dentro de las terapias domiciliarias tenemos ahora sí dos opciones, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria, como veremos a continuación. ¿Qué es esto de la diálisis peritoneal? Pues al final la diálisis peritoneal va a consistir en esta eliminación de exceso de toxinas y agua del cuerpo que se filtra de la sangre a través de una membrana natural que todos tenemos en nuestro abdomen, que es la membrana peritoneal. Esta membrana, como digo, recubre todos los órganos internos y la pared abdominal. Para poder realizarla, el primer paso es implantar un catéter. ¿Qué es un catéter? Pues es un tubo estrecho y flexible que vamos a poner generalmente en el lado izquierdo del abdomen, como vemos en la fotografía, para poder introducir y para poder drenar las diferentes soluciones de diálisis. Este catéter generalmente se va a llevar de forma permanente y se coloca con una cirugía pues muy sencilla. Entonces, cuando nosotros introducimos a través de este catéter el líquido de diálisis, en la barriga del paciente se va a producir el paso de sustancias tóxicas y agua desde la sangre de la sangre que llega de los vasos del peritoneo al líquido de diálisis, que dejaremos durante permanencia varias horas dentro del abdomen para posteriormente vaciarlo. Y al vaciarlo vamos a eliminar todas las toxinas de la sangre y el líquido acumulado. Seguidamente se vuelve a llenar de nuevo con un líquido limpio y reiniciamos el ciclo de forma sucesiva. Y entrar la bolsa y sacar la bolsa lo podemos hacer de dos formas. Por un lado tenemos la diálisis peritoneal continua ambulatoria, DPCA, que va a consistir fundamentalmente en cambios manuales como vemos en la chica de la fotografía. De esta forma vamos a introducir el líquido de diálisis dentro de la cavidad abdominal y podemos desconectarnos de la bolsa, cerramos el catéter y dejamos la bolsa generalmente unas 4 o 6 horas para posteriormente vaciar la solución sucia y poner una nueva bolsa. Generalmente este proceso, estos ciclos, los solemos hacer de 2 a 4 veces al día. Y por supuesto, mientras el líquido esté en el abdomen y nosotros no estemos conectados a ninguna bolsa, podemos llevar a cabo una vida totalmente normal. Tenemos nuestra bolsa en la barriga, mientras cual nos vamos dializando y el resto del tiempo pues es para nosotros. Y luego tenemos la diálisis peritoneal automatizada que vamos a realizar mediante una máquina que vamos a denominar cicladora. Esta máquina lo que nos va a permitir es de forma automática ir llenando y vaciando el líquido del abdomen. Habitualmente, como ven en la fotografía también del paciente abajo a la derecha, lo vamos a hacer de noche, mientras dormimos durante pues unas 7-9 horas. De esta manera aprovechamos el tiempo de la noche mientras dormimos para dializarnos en casa, a la mañana siguiente nos desconectamos de la máquina y tenemos todo el día para hacer nuestras actividades habituales. Por tanto, la ventaja de la diálisis peritoneal, pues, la primera va a ser que el tratamiento lo podemos hacer uno mismo y lo podemos hacer, lo más fundamental, desde casa.
Por supuesto, antes de mandar a los pacientes a casa, nosotros en nuestra unidad de diálisis peritoneal del hospital realizamos un proceso de enseñanza para un poco preparar y entrenar a los pacientes para poder dializarse en casa de forma segura. Otra ventaja es que no se requiere pinchazos ni acudir al hospital 3 veces por semana, como veremos con la otra diálisis. Otra ventaja es que es un esquema de tratamiento que es flexible y que podemos adaptarlo al estilo de vida y al ritmo de vida de cada uno. El paciente además va a recibir todo el material directamente en casa. Por otro lado, otra ventaja de la diálisis peritoneal es que es una dieta un poquito menos restrictiva en lo que respecta al consumo de líquidos y al consumo de ciertas sustancias que con enfermedad renal se eliminan mal, como el potasio, ya que es una técnica continua. Además, nos va a permitir mantener mejor volumen de diuresis residual y mejor función renal residual, de cara sobre todo también más tiempo para llegar al trasplante. Y por último, por supuesto, pues lo que acabo de nombrar, que nos va a permitir también llegar un poquito mejor al trasplante. Por otro lado, como decíamos en un par de diapositivas anteriores, la otra modalidad de diálisis es la hemodiálisis, ¿no? ¿En qué consiste esta hemodiálisis? La hemodiálisis es aquel tratamiento renal sustitutivo que consiste en hacer circular la sangre de forma continua por un circuito fuera del organismo, como vemos en la diapositiva en la imagen de la derecha. Esta máquina externa lo que nos va a hacer es limpiar la sangre, eliminar las toxinas acumuladas que no hemos podido eliminar nosotros bien y el exceso de líquidos. Y de esta manera, cuando hemos terminado el proceso, devolvemos la sangre limpia al organismo. Esta modalidad se lleva a cabo por el personal de una unidad de diálisis y habitualmente el esquema habitual va a ser de 3 veces en semana en un horario fijo, ya sea de mañana o de tarde, y una duración de unas 4 o 5 horas por sesión. Y si para la diálisis peritoneal necesitábamos un catéter, para la hemodiálisis también vamos a necesitar un acceso vascular que puede ser de 2 formas, o bien una fístula o bien un catéter vascular. La fístula arteriovenosa está pensado más como un acceso vascular definitivo y más seguro. ¿En qué consiste? Consiste en unir una arteria con una vena cercana mediante una intervención quirúrgica también muy sencilla, que se suele hacer con anestesia local en el brazo no dominante, aunque a veces se puede también requerir anestesia general dependiendo del caso. Al final, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Vamos a lograr que esta vena que se une a la arteria recibe esa sangre que viene con mayor presión de la arteria y se va dilatando. Y una vez se va dilatando esa vena y se va desarrollando, vamos a poder puncionarla en cada sesión para realizar nuestras sesiones de hemodiálisis. Y por otro lado, tenemos el catéter vascular. El catéter vascular es un acceso que es un poquito similar al catéter peritoneal, que consiste en colocar pues, este catéter, que es como una especie de tubo, en una de las venas grandes del organismo. Generalmente se va a preferir el cuello, aunque también la podemos llevar en el muslo. Normalmente la intención siempre es que este catéter sea provisional porque corre más riesgo de infectarse, aunque en ocasiones, si no tenemos buenas venas para hacernos una fístula, puede al final convertirse en nuestro acceso vascular definitivo. Pero como dije antes, insistir, lo ideal siempre es tener una fístula. Y tenemos nuestra tercera modalidad. Dentro de la hemodiálisis, que es la que acabamos de explicar, esta hemodiálisis la podemos hacer en casa, ¿vale? Especialmente, sobre todo, si el paciente cuenta con un apoyo en el domicilio, ¿no? Las diferencias fundamentales de la domiciliaria versus la hemodiálisis hospitalaria es que la podemos hacer en casa, por tanto, no requiere desplazamiento. También además tiene flexibilidad horaria, porque nos la podemos hacer en casa un poquito, adaptándonos también a nuestro ritmo de vida. Habitualmente son sesiones un poquito más cortas, de 2 horas y media a 3 horas, y habitualmente la realizamos entre 4 y 5 días por semana. Es cierto que necesitamos un espacio físico en la casa para poder realizarla y almacenar el material, y también, como hablamos en la diálisis peritoneal, tanto el paciente como nuestra persona de apoyo en el domicilio van también a llevarse un proceso de aprendizaje, una enseñanza que suele durar entre 1 mes y medio y 2 meses habitualmente. Y por supuesto, pues la ventaja que tiene también al poder adaptarnos a nuestro estilo y ritmo de vida. Y un poco como mensajes un poco finales de la diálisis domiciliaria es que al final lo que a nosotros nos gustaría siempre destacar, ¿no? Que al final ustedes, aunque estén en casa, no están solos. Siempre va a haber un equipo muy grande apoyándote. Hay un teléfono para consultar y resolver cualquier tipo de problemas que podamos tener en relación con la diálisis 365 días al año, 24 horas. Y otra gran ventaja que hablaremos un poquito también al final de esta charla
es que somos capaces desde el hospital de monitorizar y ver qué tal están siendo estas sesiones de diálisis en el domicilio. Y a esto lo vamos a llamar telemonitorización y telemedicina. Al final, la telemedicina, la definición es un intercambio de información médica desde un punto hacia otro punto, por medio, por supuesto, de las comunicaciones electrónicas con el objeto de mejorar el estado de salud de un individuo, en este caso, que se está haciendo la diálisis en casa. Esta telemedicina nos va a permitir la monitorización, seguimiento y control de los pacientes y de sus enfermedades a través de dispositivos específicos, así como una atención domiciliaria personal continua y de calidad. Al final el objetivo es proporcionar un apoyo clínico y una mejora en los resultados de salud de los pacientes que se dializan en casa. De esta forma podemos además también reducir la frecuencia de la visita de los pacientes al hospital porque la gran mayoría de problemas los podremos resolver desde el hospital sin que el paciente tenga que venir físicamente. Además también tenemos la capacidad de monitorizar y cambiar los tratamientos desde el hospital. Por otro lado también permite el volcado automatizado, diario y prácticamente automático de todos los registros e incidencias de la diálisis y nos podemos analizarlos nosotros desde el hospital. Y al final el objetivo de esto es mejorar un poquito los resultados en salud, los resultados de calidad de vida, que sabemos que también cada vez cuesta venir más al hospital, y reducir estas visitas pues puede mejorar también un poquito estas perspectivas de salud. Les pongo aquí pues un ejemplo de cómo lo hacemos. Al final podemos ver un poquito todos los pacientes que se están dializando en casa, las incidencias que han podido tener, si han tenido algún problema y pues nos permite también monitorizar las diálisis de otras islas, ¿no? También en nuestra unidad pues llevamos algunos pacientes que se encuentran dializándose en Lanzarote y esta telemedicina y esta telemonitorización de los pacientes nos permite resolver los problemas desde nuestro hospital Dr. Neguín en Gran Canaria a pacientes que se estén dializando en Lanzarote. Y un poquito estas 5 conclusiones para terminar la charla. El primero es que al final el objetivo de la diálisis en casa es que permite mantener el estilo de vida lo más posible. Nos permite, desde un punto de vista de los pacientes, pues tener independencia y no depender de unos turnos fijos de la hemodiálisis hospitalaria. Además, nos evita tener que acudir al hospital, en el caso de la hemodiálisis, pues 3 veces en semana y 4 o 5 horas por cada sesión. Una cosa que aprendimos también en la pandemia del COVID es que al final los pacientes que se encuentran con diálisis domiciliaria han presentado pues menos contagios y menor índice de ingreso. Al final el objetivo siempre de nuestra unidad pues tenemos siempre la intención y el objetivo de que la diálisis se adapte a nuestra vida y no al revés, no vivir para dializarnos. Nosotros priorizamos mucho la calidad de vida y la independencia de los pacientes. Y por último, tener la tranquilidad y la absoluta garantía de que no están solos, de que hay un gran equipo técnico, informático con las herramientas que hemos explicado y humano, tanto del equipo médico, enfermería, auxiliar, para garantizar una diálisis domiciliaria segura y de calidad. Y al final, pues siempre terminamos un poquito con esta diapositiva. La recomendación también, que para los que no lo conozcan, la Fundación Alser, que son toda esta fundación de enfermos renales, que cada comunidad autónoma pues tiene la suya, un poco siempre priorizando y tratando de que los pacientes pues se dializan en casa. Pues muchas gracias a todos.